Amigos de los tiempos, bienvenidos a este sector informativo. En esta oportunidad tenemos como entrevistado a Jaime Dunn de Ávila, un experto en el ámbito de finanzas y de la empresa. Y además el martes el señor Dunn ha expresado su deseo de ser candidato. Ya ayer el Tribunal Supremo Electoral lanzó oficialmente la convocatoria y las elecciones en Bolivia serán el 17 de agosto. Bienvenido, señor Dunn. Le invitamos a que salude a nuestros seguidores por nuestro periódico digital y las redes sociales. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias a los tiempos. Un gusto estar aquí, un placer. Una de mis primeras entrevistas en calidad de precandidato y gracias por la oportunidad de, a través de las pantallas, poder conversar con la gente, poder dialogar y poder plantear ideas. Muchas gracias. Lo hemos leído, muchos análisis, ha escrito bastante. Y esta nueva faceta, señor Dunn, ¿qué lo motiva a entrar en la arena política y en este contexto tan complicado que vive el país? Mira, la razón principal es la preocupación genuina por los problemas que hay en el país, no solo en materia económica. Me motiva mucho lo que veo, ¿no? que Bolivia necesita realmente cambios profundos, necesita una renovación, renovación absolutamente todo, incluyendo y principalmente la política. Hemos visto los sucesos de las últimas 24 horas, un bloque de unidad que se desmorona. ¿Por qué? Porque es la política de siempre. Claramente se necesita renovación. Y creo firmemente que se debe introducir en este periodo preelectoral el debate de qué queremos para Bolivia. Porque hasta ahora el debate ha sido quién es el candidato, pero no qué debemos hacer por el país, cuál es la visión de país que deberíamos tener. Yo voy por una visión de un país libre, por un país donde los individuos, las regiones, tengamos mayores libertades. No se trata de cuánto nos debe dar el Estado, sino que nos devuelva el Estado todo lo que nos ha quitado, con coerción, con corrupción, con persecución, impidiendo la posibilidad de desarrollarnos, ya sea como negocios, como emprendedores y como personas. Creo que es importante hablar de la Bolivia libre, descentralizada, con instituciones fuertes y ciudadanos y regiones empoderadas. Su fuerte en el área económica y financiera. ¿Cuál es su visión para el desarrollo económico de Bolivia? ¿Y qué cambios finalmente tienen que ser necesarios? Porque ahora vemos un modelo bastante extractivista que incluso ha afectado en el tema ambiental, que después lo vamos a tocar. Entonces, a ver, ¿cuál es su visión, señor Dunn? Lo que pasa es que debemos ir a las bases de dónde viene el desarrollo. ¿Y qué es desarrollo realmente? No existe desarrollo si es que nosotros como bolivianos no percibimos en nuestras familias y nosotros como individuos los beneficios de lo que se llama desarrollo. Y eso tiene mucho que ver, yo insisto mucho, en lo que tiene que ser un país que tenga las condiciones y estimule algo que puede sonar medio esotérico, pero es muy real, la creación de riqueza. La creación de riqueza, eso significa poder, ¿no es cierto?, trabajar en paz, poder invertir, poder arriesgar, porque hay que arriesgar para cuando se invierte, pero arriesgar con los riesgos que serán de mercado y no riesgos de que venga una autoridad y te quite tu propiedad. Tener propiedad privada de manera indiscutible y de manera segura. Y no puede haber propiedad privada si no hay seguridad jurídica. Exacto. Y no puede haber seguridad jurídica si no hay justicia independiente y no hay igualdad ante la ley. Esos son los mecanismos. Ya 300 años atrás alguien escribió y dijo: la forma de generar riqueza es cuando el hombre libremente puede agarrar algo de la naturaleza y con su ingenio, su innovación, lo puede transformar en algo útil para alguien. Y ese algo, sea una vasija, sea una cerámica,
lo puede vender libremente, es decir, tiene que haber libre comercio, tiene que haber libre fijación de precio y alguien que lo compre voluntariamente porque ve una necesidad satisfecha. Entonces la combinación de innovación, de trabajo, de creatividad, de producción, de libre comercio, es lo que genera riqueza. Esa cerámica era barro que no valía nada, pero ahora tiene un precio en el mercado. Entonces, a raíz de justamente la generación de esa riqueza, se desencadenan un montón de efectos que son necesarios. Para que puedas tú generar riqueza, tiene que haber, como decía, institucionalidad, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber un Estado pequeño pero fuerte, que te proteja la propiedad privada, que te ayude, te coadyuve y te deje comerciar. Y por supuesto que te dé principalmente, repito, seguridad jurídica. Este es un país donde no puedes pensar de llegar a tu trabajo en paz porque puede haber un bloqueo y puedes tener avasallamiento de tus propiedades. Es decir, la seguridad jurídica no existe. Y lo peor de todo es que bajo este modelo económico hemos llegado a una situación tan compleja donde la meritocracia está bajo sospecha, donde la propiedad privada, ¿no es cierto?, se ve como algo maligno, donde el empresariado, el emprendedurismo, la generación de capital son actividades endemoniadas, ¿no es cierto?, en este país, y donde se cree que la libertad y la justicia es para los privilegiados. Entonces, esas son las bases que cuando funcionan como pilares fuertes dentro del Estado, el desarrollo viene. Pero el desarrollo tiene que ser con una fuente de generación de riqueza que le llegue al ciudadano. Ha mencionado temas fundamentales, el tema de la seguridad jurídica para garantizar la inversión, la independencia judicial, ¿no? Mire, temas que tienen que estar transversales al tema económico, y todo es la falta de seguridad jurídica, la falta de esta independencia incluso en los órganos. ¿Serán los factores que agravan el tema de la corrupción? Porque también es un problema serio la corrupción, claro, señor Dung. La corrupción tiene dos elementos, ¿no es cierto? Tener el ambiente propicio para corromper. La corrupción tiene que tener un ambiente, un ecosistema propio que lo propicia, y por el otro lado tiene que tener protección. Entonces, esos son los dos pilares que hay que desmontar. Primero, la corrupción está, ¿no es cierto?, de una manera directamente relacionada también con el tamaño del Estado. Evidentemente hay corrupción en el sector privado, por supuesto que sí. Pero mayormente vemos una corrupción en el sector público, el Estado. Mientras el Estado es más grande, y cuando hablo de Estado hablo de gobierno, mientras sea más grande tienes más burócratas. Y por cada burócrata que tienes, y por cada ley y norma que se genera en el país, generas nuevos hechos potenciales de corrupción. Hoy en día es tan evidente que si el día de mañana sale un decreto, sale una ley, sale una circular del sistema regulatorio, ahí tienes otros potenciales hechos de corrupción. Entonces, la única manera de luchar efectivamente contra la corrupción del Estado es reduciendo el tamaño del Estado. Y la reducción del tamaño del Estado no es, como muchos piensan, agarrar una tijera y cortar por la mitad. Tiene que ver también con desechar, disminuir, eliminar toda la normativa y regulación innecesaria, que no solo que es un peso sobre las espaldas de los ciudadanos y de los emprendedores, sino que al mismo tiempo son mecanismos para creación de corrupción. Hablan muchos de dos aspectos que usted también los ha tocado. Hablan de que el Estado es obeso y que es excesivamente centralista. ¿Usted coincide con esto, que eliminar estos aspectos ayudarían a fortalecer el desarrollo en el país? Totalmente, totalmente. Yo creo que, hablando del desarrollo, el subdesarrollo de Bolivia no es tanto por la falta de recursos, es por el exceso de Estado. El Estado es el principal causante del subdesarrollo del país. Fíjate la crisis económica que tenemos hoy día, sí. Una crisis fiscal que se ha vuelto una crisis de balance de pagos, y ahora es una crisis energética, y ahora se va a convertir en una crisis alimentaria y capaz financiera.
Pero ¿quién ha causado esta crisis? No ha sido que el terremoto de no sé dónde, o la crisis que vino de allá, o la pandemia y la guerra que hubo por allá. No, no, no. Esta crisis la ha causado el gobierno boliviano. El Estado boliviano, en otras palabras, ha causado esta crisis. ¿Y cómo la ha causado? Justamente gastando más de lo que se debe. Y para gastar más de lo que se debe, tiene que sacar recursos de algún lado. ¿De dónde ha sacado esos recursos? Del bolsillo de cada uno de los bolivianos. Y lo que no ha alcanzado a sacar del bolsillo de los bolivianos, lo ha sacado del Banco Central. Y lo ha sacado del Banco Central emitiendo más dinero, devaluando la moneda, por eso tenemos una moneda devaluada. Tenemos esa inflación que no es más que el reflejo de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo cual significa que el gobierno ahora nos está haciendo pagar a los ciudadanos los excesos que él ha cometido. Entonces, totalmente de acuerdo, Tatiana. ¿Quieres desarrollo? Tienes que tener menos Estado. Mire, Bolivia, pues no somos una isla, y nuestros amigos políticos claramente en este momento son Cuba, Venezuela, etcétera. Y en el ámbito de relaciones internacionales también nos critican la falta de carrera diplomática, nos faltan la falta de relaciones internacionales en el marco de lo que corresponde. ¿Con qué países piensa que deberíamos sumar lazos? Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile, tal vez para fortalecer este aspecto económico, diplomático, de desarrollo en general, señor Tung. Por supuesto, mira, como decía Henry Kissinger, los países no tienen, no tienen alma, porque no son personas. Los países lo único que tienen son intereses. Y es cierto. Tenemos que nosotros promover la integración económica, las relaciones económicas, políticas, con aquellos países o bloques que sean lo mejor para el país. El libre comercio sobre todas las cosas. Imagínate, por haber puesto la ideología por encima de los intereses del país, recuerda, los países tienen intereses. Claro. Por haber puesto la ideología encima de los intereses del país, tienes relaciones abiertas de comercio libre, que el ALBA, que con Cuba, que con Nicaragua, por Dios. Son países que se están muriendo de hambre. Y para Bolivia el comercio internacional, las relaciones internacionales son fundamentales, no solamente por el tema comercial, porque, seamos claros, somos un país pobre. Nunca nos vamos a volver ricos vendiéndonos cosas entre pobres. Tenemos que abrir el mundo, que los países ricos vean a Bolivia y no solo vengan a comprarnos los productos, sino vengan a producir sus productos aquí. Vengan a invertir en Bolivia, y eso se logra solamente con seguridad jurídica. El 56% de las exportaciones de la China son producidas por empresas que no son chinas. Son producidas esas exportaciones por empresas, incluyendo americanas, que la China ha dicho: una cosa es la ideología, otra cosa es la realidad, los negocios y el comercio, y ha logrado de alguna manera, no estoy diciendo que admiro la China por eso, pero sí admiro la capacidad que tuvo en un momento, ¿no es cierto?, un Deng Xiaoping, de decir: no importa el color de gato, la cosa es que case ratones. Entonces tenemos que ser pragmáticos y realistas. Y si tú, yo, el que está viendo es un emprendedor, tiene que poner ese emprendimiento, sacrificar sus recursos y arriesgar, no solo para vender en Bolivia. Esa mentalidad tenemos que cambiar. Si estás en Cochabamba, no armes tu emprendimiento para vender cosas en Cochabamba o venderle a Santa Cruz. Debes de poder pensar de venderle al mundo. Pero para hacer eso tienes que tener la seguridad jurídica y no debes de tener trabas para acceder al mundo. Porque ese es el problema. Las normativas. Que hoy en día la norma
las regulaciones, la ideología que dice que primero es el Estado, primero es el consumo interno, por eso no te prohíbo exportar, y además tiene que ser al precio que yo diga. Todo eso hace que no pienses, obviamente, como emprendedor, de venderle al mundo, porque apenas puedes vender en tu ciudad. Esas son las barreras que hay que desmontar. Los bolivianos deben estar abiertos al mundo y el mundo debe estar con las puertas abiertas para los bolivianos. Interesante. También se escuchan muchas voces de que hay que fortalecer la democracia, hay que respetar los derechos humanos y también estos acuerdos internacionales en el marco de organizaciones como la CIDH, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con esto, señor Lu? Definitivamente, fíjate, hay derechos, hay obviamente obligaciones, pero al mismo tiempo hay libertades que van por encima de todo. Y hay libertades que son, Tatiana, naturales. Los seres humanos, sin necesidad de leyes y decretos y constitución, y la Constitución, hemos nacido con ciertos derechos inalienables de nacimiento. El derecho a la vida. No necesita una Constitución que nos diga eso. Eso lo tenemos. El derecho a la libertad. No necesitamos una Constitución que nos los diga. Es un derecho innato. El derecho a la propiedad privada. Te hacía el ejemplo del barro y alguien que agarra una vasija. Esa vasija fue, en la primera vez que se creó, fue la evolución, ¿no es cierto?, de la propiedad privada, la primera propiedad privada. Y no había leyes, no había normas, no había nada. La propiedad privada ha estado antes de todo eso. Y por supuesto, detrás de todo esto hay otro derecho que es natural, que nacemos con eso, el derecho, ¿no es cierto?, a vivir en paz y la seguridad jurídica que se nos tiene que dar, ¿no es cierto?, ya como un efecto de una decisión que nosotros decimos que alguien nos dé esa protección. Ahora, por supuesto, han nacido derechos de todo tipo, pero tengamos cuidado, porque hay derechos que van en contra de las libertades de otro. Por ejemplo, te voy a dar, para que la gente me entienda, no todo derecho por sí mismo es bueno. En Europa ha salido legislación, y en Estados Unidos se ha estado discutiendo legislación para las personas que se creen mascotas. Entonces yo tengo el derecho a creerme un perrito. Caramba. Entonces sale una ley y ahora hay el derecho de los humanos que se creen perros. Ahora dime, si yo me encuentro el día de mañana con el señor que se cree perro y me empieza a ladrar y me pide una galleta, me obliga a mí a darle una galleta. O sea, es decir, su derecho y su libertad de hacer lo que le da la gana me está afectando a mí, ¿no es cierto? Y no solo eso, en algunas ciudades en Europa se está discutiendo la posibilidad de crear estos, que se llaman estos cuadrados de arena para las mascotas, para que hagan sus necesidades y poner en las esquinas de las calles, con el dinero de los ciudadanos que no están de acuerdo de que un ser humano se crea un perro, ¿no es cierto? Entonces, hay derechos, Tatiana, por supuesto, pero hay derechos también muy cuestionables. Señor Lu, una temática que a mí me interesa de manera personal es el tema ambiental. Mire, el 2024 se han incendiado 14 millones de hectáreas, muchas en áreas protegidas, y es recurrente. Entonces tenemos la contaminación de los ríos, pese a la existencia de normativas. Entonces es algo que preocupa, porque eso lo relacionan los ambientalistas con la generación del agua, seguridad alimentaria y demás. ¿Ve usted una problemática igual que estos ambientalistas en este tema de este daño ambiental, incendios, contaminación de áreas protegidas? Definitivamente, cualquier actividad humana que va contra el medio ambiente y eso perjudica a otro ser humano, a otro ciudadano, es obviamente una acción que no puede existir. Y ahí es donde justamente el Estado pequeño pero fuerte, ¿no es cierto?, va a tener ciertas reglas, porque tampoco que se confunda la libertad con libertinaje. ¿Qué pasa en el caso de Bolivia? La quema de 14 millones de hectáreas el 2024, pero sumale a eso las 6 o 7 del 2023, las 5 millones del 2022. El 19. Exacto. Pero ¿por qué se da eso? Por factores, varios factores, pero los más importantes que yo veo, es primero porque más bien la ley le permite
al ciudadano hacer esas barbaridades. Sí, Está de leyes autorizado en la ley. Por eso nos lleva a tener que pensar que no porque algo sea legal es bueno. Primer tema. Segundo tema, ¿quiénes han estado, no es cierto, masivamente quemando? Debe haber, obviamente, empresarios, prebendales, que por haber hecho eso no solo son corruptos, son criminales y tienen que ir a la cárcel, pero también tienes grupos sociales, grupos sociales que en el marco de lo establecido en la Constitución han aprovechado, ¿no es cierto?, ciertas prerrogativas, y es más, son prerrogativas que son más de derechos exclusivos para pueblos originarios, indígenas, pero eso se ha traducido para que sea también aprovechado por ciertos grupos sociales, incluyendo cocaleros, para utilizar esa normativa legal para ir y quemar bosques y hacer lo que les da la gana. Y por en el fondo, sin embargo, el gran error que tenemos en todo esto es que tenemos mucha tierra que no es de nadie. Y el hecho de que no sea de nadie significa que a nadie le importa. Debemos tener un régimen de tierras donde esencialmente, ya sea la propiedad del Estado o la propiedad privada, estén por encima de todas las cosas. La propiedad privada. Cuando tú eres dueño de tu tierra, no la vas a destruir, no la vas a obviamente quemar, y el valor de tu tierra va a depender también del grado de daño ambiental que produzcas. Entonces, el tema de propiedad se empieza a volver fundamental en la lucha contra, ¿no es cierto?, contra todos los males medioambientales que hay, todas las quemas y destrucción, y en la contra y a favor de la protección de los bosques. Señor Dunn, ya para terminar, el 18 de abril fenece el plazo para la inscripción de alianzas. Correcto. Para poder participar en las elecciones generales necesitamos, sí, la personería jurídica. ¿Tiene avance con alguna organización política? ¿Espera que más bien lo inviten? ¿Cómo vamos a ir? Porque queremos ir a la presidencia. Sí, mira, Tatiana, en realidad mi situación creo que es un poquito peculiar. Ya. Porque yo, sin haber sido precandidato, allá por el mes de octubre, noviembre de 2024, ya tuve oferta de siglas para la presidencia. Muy bien. Pero justamente no lo tomé porque no creo que se trata simplemente de la sigla, entre comillas, sino creo que tiene que ser una asociación entre un candidato y un partido político, sí. Y lo cual significa de que si voy a ser, ¿no es cierto?, candidato formalmente, no debo hacerlo prestándome una sigla o una sigla prestándose un candidato, sí. Porque yo creo que realmente uno de los problemas serios que hay en Bolivia es que se ha destruido la institución llamada democracia, porque el masismo ha tenido la habilidad y la inteligencia de ir y atacar al sistema de partidos políticos, sí, para poder perpetuarse en el poder. Entonces, uno de los requisitos que yo tengo justamente es que debo de ser un militante activo del partido político y ayudar a la reconstrucción de ese que sería mi partido y de todo el sistema político, porque no solo el presidente tiene que reconstruir eso, debe reconstruir muchas cosas, todas las instituciones del país, empezando por el sistema político para tener siempre democracia. Ahora he tenido todas esas conversaciones, pero también por el hecho que debo de ser militante, me lleva a tener que ser muy cuidadoso con los temas de principios y ideología. No por eso Jaime Dunn nunca va a estar con un partido de izquierda o un partido progresista que cree, ¿no es cierto?, que el Estado debe hacer todo y las personas no debemos hacer nada, ¿no? Entonces, eso me lleva a que en el ámbito que se mueve la política boliviana partidaria quedan muy pocas siglas y con las exigencias que pongo son menos aún. Pero estoy trabajando en eso, Tatiana, y creo que voy a ser exitoso en los próximos días. Excelente. Bueno, señor Dunn, puede despedirse y unas palabras más a aquellos que están detrás de nuestras pantallas, de nuestras redes, dispositivos móviles, por favor. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para poder responder masivamente por este medio a toda esta crítica que ha salido en contra de mi persona
porque estaría de alguna manera supuestamente dividiendo el voto. Primero, con lo que acaba de acontecer con el bloque de unidad, eso es el reflejo que el voto estuvo siempre dividido y se divide solo. No es Jaime Dun que viene a dividir. Por el otro lado, quiero que entiendan que mi intención no es dividir el voto. Creo todavía en la unidad. Yo he sido una de las personas que ha trabajado mucho silenciosamente en el tema de la unidad. Creo firmemente en el candidato único de la oposición. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en la forma que se está tratando de llegar a la unidad y al candidato único. Por un lado, solo se está hablando de quién va a ser candidato y cómo se va a elegir a ese candidato. Y eso no es lo correcto. Lo que los bolivianos necesitamos saber es qué se le ofrece al país de parte de cada uno de esos precandidatos. Pero no escuchamos ideas claras y concretas de la visión de país. Uno viene y te habla que en 100 días va a conseguir dólares, otro te dice que va a endeudar el país no sé cuántos miles de millones de dólares. Eso no es visión de país. Yo quiero saber qué pasa después de que se saca al MAS del poder. Eso de conseguir dólares en 100 días o eso de endeudar al país, por ejemplo, eso lo puede hacer también un candidato comunista, un socialista, un izquierdista, puede hacer exactamente eso y capaz lo consigue más rápido todavía. Entonces, ¿qué diferencia en ideología uno de otro? El 81% de las personas en una encuesta reciente, una superencuesta, han dicho que quieren un cambio total. O el 89% ha dicho que el país está yendo en dirección incorrecta. Pero ninguno de los precandidatos en el debate que están hoy están justamente respondiendo a las preguntas que la gente tiene. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué tipo de ideología y de principios vamos a tener? ¿Qué tipo de modelo económico, político, social? Eso no se ha resuelto. Entonces mi entrada en la política no es para dividir el voto, todo lo contrario, es para traer a la mesa de las precandidaturas el debate, para poder interpelar a mis rivales políticos y podamos en una mesa ponernos de acuerdo de qué piensa cada uno y por dónde debería ir el país. No se trata de quién va a salvar Bolivia, se trata de cuál es la receta de salvación que hasta el día de hoy es una incógnita para todos los bolivianos. Y así yo creo que se debe unir a la oposición con debate, con interpelación y, por supuesto, con propuestas concretas y claras que la gente sepa, que nos una la visión de Bolivia y no un solo candidato que sale numéricamente y estadísticamente en una encuesta. Muchísimas gracias, señor Dun, por haber venido a Los Tiempos. Puede volver cuando guste. Gracias, Tatiana. La Tatiana. invitación está abierta para una próxima oportunidad. Y amigos de Los Tiempos, nos veremos en breve con otra entrega informativa. Permiso. Gracias.